¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta jornada ha sido muy importante por tener el clásico sudamericano, el gran clásico entre Argentina y Brasil, que nosotros hemos comentado aquí, y por supuesto que siempre acapara más la atención, pero hemos tenido partidos muy relevantes en cuanto a la clasificación para el Mundial. Básicamente creo yo, y vengo insistiendo con esto, para aquellos que me siguen, creo que los 6 primeros difícilmente se modifiquen, más allá de resultados que los colocan en cierto altibajo a varios de ellos. Vamos a conversar, por supuesto, de todo el resumen de esta jornada, pero creo que hay dos equipos que básicamente están peleando por el repechaje, por ser el séptimo equipo sudamericano. Hay 6 plazas directas y una séptima que es el repechaje. Estos dos equipos, Venezuela y Bolivia, están peleando por ese lugar. Y atención, porque la próxima jornada, la primera de las 2 de junio, van a enfrentarse en Venezuela. Así que es el gran partido, creo yo, porque es lo más importante. Los otros 6 han marcado ya una distancia importante. Colombia, que es el último de los 6, le lleva 5 puntos a Venezuela en este momento, faltando jugarse 12 puntos. Es una distancia considerable, no definitiva, pero considerable. Así que vamos a ir analizando los otros 4 partidos que correspondieron a la fecha 14 sobre 18 totales que se tienen que jugar en esta clasificación sudamericana. Y vamos a comenzar por el partido que comenzó en el turno, es decir, el primero de todos, que se jugó a 4.000 metros de altura en el Alto, en Bolivia, y en el que empataron Bolivia y Uruguay 0-0. Un resultado que premia mucho a Uruguay. Un Uruguay que venía de perder como local frente a Argentina, con muchas dudas, con un Marcelo Bielsa que empieza a ser cuestionado, pero que creo que tomó una medida acertada, es decir, que mantuvo esa calma que le da la experiencia de un técnico de un gran recorrido. Entonces lo que hizo Bielsa fue sacar a 6 de los titulares, es decir, jugar con un mix en la altura, con otros jugadores quizá más jóvenes, de otro tipo, dándole descanso a jugadores muy baqueteados, y con esto, por ejemplo, le dio descanso, o no jugaron de entrada, por lo menos, Nández y Araujo en la defensa, de Arrascaeta, inclusive de la Cruz, que entró después en el partido frente a Argentina, tampoco, igual que Valverde, y arriba ni Pelistri ni Núñez, es decir, 6 jugadores, o 7 muy importantes, yo diría 6 muy importantes en la estructura de Bielsa, de los cuales muchos fueron entrando en la segunda parte. Pero Uruguay casi que no hizo pie, es entendible, ¿no? Se lo veía a los jugadores respirando oxígeno particular cada vez que podían, porque realmente fue una situación muy complicada, un dominio abrumador en cuanto a tenencia de pelota por parte de un equipo boliviano que creo yo que desperdició una gran situación para ganar los 3 puntos y estar por encima de Venezuela, un partido que después tiene que enfrentar a Venezuela, como dijimos. Entonces era un partido clave para Bolivia ganarle a un Uruguay que venía de capa caída en lo anímico. Sin embargo, Uruguay, que muchas veces perdió en la altura, esta vez resistió, haciendo tiempo en alguna oportunidad. Por supuesto, el público, que me llama la atención, abro un paréntesis para decir que no se llenó para nada el estadio para ver a Bolivia, es decir, el público, sabiendo que su equipo tiene la chance de jugar una repesca, no llenó el estadio, seguramente entradas muy caras, ¿no? Pero sí había muchísimos claros. Y este equipo boliviano que dominó, remató 1000 veces al arco, sin puntería, muchas veces afuera, muchas veces cerca al palo y muchas veces a las manos de un buen Sergio Rosset, un arquero que me sorprende a mí que algunos, hasta en algunos programas uruguayos de televisión o de radio, llegaron a hacer algún pequeño cuestionamiento, inclusive le hicieron a Bielsa una pregunta sobre Rosset y su futuro. Yo creo que Rosset es un arquero muy firme, que está bien y que respondió bastante bien frente a Bolivia en este partido de la altura, pero sí estuvo muchísimo más cerca el equipo boliviano, que remató, como dije, muchas veces sin ninguna puntería. No tantas llegadas mano a mano, casi ninguna con Rosset, casi todos fueron tiros de media distancia, lo cual demuestra también que el equipo boliviano no tuvo un gran armado como para llegar, si no fuera por remates, al arco de Uruguay, con un equipo solvente de Uruguay, especialmente en el segundo tiempo, cuando entraron varios de los titulares, pero que no hacía pie por esta condición de la altura que condiciona muchísimo a los jugadores. Ese resultado, que parecía un magro empate para Uruguay, terminó siendo un buen resultado, porque en vista de los demás partidos, Uruguay termina en una posición parecida a la que empezó. Es decir, al fin de cuentas Uruguay está con 21 puntos, en tercer lugar detrás de Argentina, que se alejó mucho, y de Ecuador, pero Uruguay está junto con Brasil y junto con Paraguay en una situación bastante tranquila, diría yo, muy lejos todavía, a 6 puntos del equipo boliviano, que además tiene que ir a jugar a Venezuela. Así que
atención con esto que decíamos, ¿no? Me parece, perdón, del equipo venezolano que tiene que jugar contra Bolivia. Es decir, que me parece que están 6 puntos contra 12 que quedan por jugar. Es como para tener cierta calma en cuanto a puntos, por lo menos en lo matemático. Después hay que ver lo demás. Pero ¿por qué decía esto del partido de Uruguay? Porque después vinieron otros partidos que sorprendieron. Extraño lo que pasó en Colombia, ¿no? Colombia, en un partido que podría decirse que se pareció al de Argentina-Brasil en los primeros 15 minutos, porque Colombia de local ganaba 2-0 a los 13 minutos del primer tiempo. Un partido a pedir de boca de los colombianos, porque estar 2-0 contra un equipo como Paraguay, como local, que es un rival más o menos directo en esta tabla de posiciones, porque bueno, los dos se pueden clasificar, pero claro, Colombia teniendo la chance, además una Colombia que no venía bien y que venía de perder increíblemente un partido ante Brasil. Bueno, ese equipo colombiano, encontrarse con 2-0 con un golazo de Luis Díaz y otra gran asistencia a Durán, que abro paréntesis de nuevo, ¿no? Por fin Lorenzo puso a Durán y sacó a John Córdoba, ¿no? Porque como veníamos diciendo, Córdoba está peleado con la red, peleado con el arco, entró lugar y fíjense que marcó un gol el jugador del Aston Villa en una muy buena asistencia de Luis Díaz, que participó por cierto en los 2 goles. Es decir, encontrarse a los 13 minutos del primer tiempo con un 2-0 a favor, con todo el público a favor, me parece que era un resultado claramente que hasta uno podía pensar en una diferencia mayor, administrando la pelota con tranquilidad, con un James Rodríguez que es un buen jugador para esto, etc. Sin embargo, no fue así. El equipo paraguayo con Gustavo Alfaro una vez más demostró la inteligencia del entrenador, pero también, con el paso del tiempo, como Paraguay, que siempre fue un equipo férreo, defensivo, de muy buen juego aéreo y con algunas individualidades, ya comienza a trabajar mejor también el ataque. Es decir, este equipo paraguayo, que tiene que salir a remontar de visitante un 2-0 con todo en contra, encontró la forma de ir llegando hacia el arco de Colombia. De a poquito, con los mejores jugadores que tiene, con Enciso, con Almirón, jugadores muy contrastados, de mucha experiencia y con una defensa muy sólida, Paraguay fue al ataque y fue encontrando espacios. Así es que antes de terminar el primer tiempo descuenta Junior Alonso y ahí viene algo que en el segundo tiempo, yo no sé si llamarlo porque parece muy fuerte lo que voy a decir, pero no sé si Néstor Lorenzo, que es un técnico de mi afecto, que es un técnico de mucho sentido común, que defiende mucho el fútbol estético, comete errores que cometía Pekerman, un poco su mentor. En los cambios, habitualmente falla Lorenzo en el tema de los cambios. Hace rato que viene pasando esto. Lorenzo decide hacer algo que a Colombia alguna vez le sirvió, pero que esta vez me parece que no correspondía. Lo que hace es hacer entrar a Campas, que bueno, todavía podía ser por Arias, pero el cambio más raro es el de Jerry Mina y sale James Rodríguez. Es decir, algo realmente extraño. De local, 2-1 contra Paraguay en el segundo tiempo y entra un tercer central para sacar al jugador creativo. Este mensaje que a Pekerman le pasó en el Mundial 2006 es un mensaje muy negativo, porque el mensaje de sus jugadores ¿cuál es? Metámonos atrás, retrasémonos, se vienen ellos para adelante, mejor metémonos atrás. Es decir, en lugar de buscar un tercero, en lugar de buscar una mayor diferencia, o tengamos la pelota y conservémosla nosotros, no se la demos, no. Lo que hace es ir para atrás con este cambio. Y no va que al minuto siguiente de este cambio llega uno de los mejores goles de toda la clasificación sudamericana para el Mundial 2006, que es el gol de Enciso, que traten de verlo aquellos que no lo vieron. Un golazo de media distancia de Enciso tremendo, que claro, pone el 2-2 al partido, quedaba bastante tiempo, pero ya Colombia estaba anímicamente más abajo. Paraguay se fortaleció defensivamente, que es algo que a la albirroja no le cuesta mucho, pero siempre fue fuerte atrás. Y a partir de ahí ya a Colombia le costó mucho más llegar y Paraguay se lleva un 2-2, que es un gran resultado porque es un escenario muy complicado, porque el partido estaba muy mal de cara a lo que podía pasar cuando a los 13 minutos perdía 2-0, y además con esto Paraguay da una demostración anímica de qué momento está viviendo. Un equipo paraguayo que está con un pie 3/4 en el Mundial, cuando comenzó muy mal esta clasificación y parecía que ni siquiera iba a poder ir al repechaje. Con Alfaro, 8 partidos, 4 triunfos, 4 empates. Espectacular. Le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, le empató a Colombia de visitante. Tremendo lo de Paraguay en 8 partidos y lo que es la inteligencia. Uno escucha hablar a Alfaro en las conferencias de prensa y uno puede estar o no de acuerdo con su línea. A mí siempre dije, no me gusta mucho esa línea, pero tengo que reconocer que se trata de un entrenador muy inteligente,
motivador, con una gran cultura y un enorme conocimiento del fútbol sudamericano. Así que muy bien por Paraguay, que saca un tremendo empate después de estar 2-0 abajo contra Colombia, y una muy mal Colombia que inexplicablemente, con un gran comienzo, con una gran Copa América llegando a la final y haciéndole partido a Argentina, después ganando en la Argentina, inclusive en esta misma clasificación como local, ahora está alguito complicado, no digo mucho, alguito complicado, porque la distancia que le lleva a Venezuela no es definitiva. Y atención con esto, porque todavía tiene que jugar Colombia en Buenos Aires y algunos otros partidos difíciles. Ganó Venezuela muy ajustadamente 1-0 con un gol de penal de San Ramón Rondón, que algunos protestaron. Yo vi varias veces la repetición. A mí me parece que el penal de Zambrano fue claro, que le engancha abajo en el área chica. Para mí eso fue penal. Sí me queda la duda, hubo un reclamo también de un penal posible para Perú, que me parece que no, porque la mano estaba pegada al cuerpo. Sí creo que el gol anulado a Brian Reina me queda serias dudas. Primero porque el VAR no mostró la jugada, después siempre en el plano, la repetición de la televisión, siempre es el mismo plano, no hay otra cámara que muestre la jugada, así que se cobró una supuesta mano que no la vi. Sinceramente no me queda claro a mí, pudo haber sido el empate de Perú, no sé cuánto le beneficiaba a Perú esto, sí para pelear a lo mejor el repechaje un poco más cerca, pero yo creo que como están las cosas, Perú y Chile están realmente mal. Un equipo peruano que tuvo alguna llegada al final, especialmente dominó cuando ya estaba perdiendo el partido, porque no le quedaba otra, pero el primer tiempo fue bastante superado por una Venezuela más clara en el juego, alentada por su público. Rondón antes del penal había perdido un gol bastante claro. Yo creo que Venezuela va recuperando de a poquito la memoria de lo que fue una gran primera rueda, después se cayó Venezuela y ahora otra vez está en posición de repesca, así que ahora, y se juega todo frente a Bolivia, o casi todo, en el próximo partido de junio, así que vamos a ver cómo termina eso. Y lo último para decir es lo de Chile con Ecuador. Chile, yo creo que así está en una situación realmente horrible. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de tener los mismos puntos que Perú, la sensación que transmite Chile es una sensación de derrota, ¿no? Me parece a mí que este 0-0 con Ecuador, que pudo haber sido, les cuento, 0-1. Es decir, más allá de algunos remates peligrosos del equipo chileno de media distancia, el gol que le anula a Ener Valencia, yo lo vi varias veces. Aparte de ese gol, justo era el gol con el que Ener Valencia superaba a Tim Delgado en la historia como goleador ecuatoriano, pero al margen de eso, me pareció que Ener Valencia estaba habilitado. Me gustaría saber cómo tiran la línea de los offside en el VAR, en Sudamérica, en la Conmebol, ¿no? Me suena una truchada, que me perdonen, absoluta eso, ¿no? Yo lo vi varias veces, a mí me parece que está habilitado Ener Valencia, que se iba con todo. Paulo Díaz peleó hasta el final, a ver si le sacaba la pelota, definió bien, además, Ener Valencia, no sé. Yo creo que se cuidaron mucho los periodistas ecuatorianos o la televisión diciendo, no, es un fuera de juego muy fino, los jugadores diciendo esto, me imagino para no entrar en colisión en Santiago, pero la sensación que me da bien es bastante injusticia. Yo creo que era gol para Ecuador, y atención, si Ecuador metía ese gol, probablemente ya Chile quedaba último en la tabla de posiciones. Un equipo chileno que está envuelto en algunas polémicas también propias, internas, con unas declaraciones durísimas de Arturo Vidal contra Gareca, por ejemplo, donde dice, el técnico va a tener que demostrar en el próximo partido su valía. Eso es increíble, como jugador, por más trayectoria que tenga, puede decir un técnico que además también tiene una larga trayectoria como Gareca, que metió a Perú en un mundial y metió a Perú en una repesca para otro mundial, es decir, 2 veces seguidas, y además con una gran trayectoria en el fútbol argentino y en general en varios equipos. Me parece equivocado lo que dice Arturo Vidal, no corresponde que un jugador diga eso de un entrenador. Y después la situación con el propio Carlos Palacios de Boca Juniors, que ya en los partidos pasados se había retirado de la concentración, que no había jugado. Me da la sensación de que Chile está envuelto en esa situación de los equipos que están a punto de explotar, ¿no? Que saben que está con un pie afuera del Mundial, que lo tiene muy complicado, que sería otro Mundial más afuera, y esta es la sensación que da Chile frente a Ecuador, que además de tener muy buenas individualidades, tiene la particularidad de que en Santiago jugó muy tranquilo, porque claro, Ecuador está segundo en la tabla de posiciones, detrás de Argentina, una gran clasificación. Tuvo un bachecito cuando Becachese en un momento entró,
pero me parece que Ecuador hizo una gran clasificación hasta ahora, está prácticamente en el Mundial otra vez, y hay que recordar, lo vuelvo a decir, lo dije en otro video, lo vuelvo a decir, recuerden esto, Ecuador empezó con -3 porque la FIFA le había quitado 3 puntos por la clasificación pasada, y además el primer partido de Ecuador en esta clasificación fue en Buenos Aires contra Argentina, y perdió 1-0 sobre el final con un gol de Messi. O sea que Ecuador así empezó, y Ecuador está segunda por arriba de 8 equipos en esta clasificación. Así que gran trabajo de Ecuador, que juega, como dije, muy tranquilo, porque al revés que Chile, no tenía necesidad de jugar angustiado. Jugó tranquilo y hasta pudo haber ganado con ese gol anulado muy extrañamente a Ener Valencia. Así que estemos atentos ahora qué va a pasar en junio, porque viene para mí el partido más importante de todos. Parece mentira porque hay 6 equipos arriba, pero el partido más importante es Venezuela-Bolivia, claramente porque va a determinar el 7º equipo en la repesca, el equipo que falta de los 7 en el cupo que tiene Sudamérica para el Mundial 2026. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.